Buenas tardes, amables oyentes. Soy Juan Lagos y junto a Rodrigo Navarro, Cristóbal Cortés y Fabián Madrid les damos la más cordial bienvenida a Llegó la Hora. Ante la sensible pérdida del expresidente Sebastián Piñera, a nombre del grupo quiero leer el siguiente mensaje. La partida del expresidente Sebastián Piñera nos debería recordar un principio fundamental que atraviesa generaciones. En la muerte se debe honrar la memoria y abstenerse de hablar mal de los que ya no están. Este es un principio para la empatía y la reflexión, para reconocer la humanidad compartida que nos une en la adversidad y en la pérdida. Este es un tiempo para recordar que más allá de las diferencias políticas o ideológicas, todos merecemos respeto en nuestro final. Pero también es una ocasión para reconocer transversalmente grandes virtudes del expresidente Piñera que hoy escasean en política. Su inagotable entrega al trabajo, su notable habilidad para conformar equipos de servidores públicos altamente capacitados son un legado que hoy merece ser rescatado. Mientras honramos su memoria, recordemos también la importancia de mantener la dignidad y el respeto en nuestro discurso, reconociendo y valorando las contribuciones positivas independientemente de las diferencias en vida. Que la trágica muerte del expresidente Piñera inspire una reflexión sobre los valores que fundamentan el servicio público y nos motive a todos a perseguir esos ideales con integridad y entrega. Extendemos nuestras condolencias a la familia Piñera y a todos quienes sienten su partida, esperando que este momento de luto nacional refuerce nuestro compromiso común con la humanidad, el respeto mutuo y la búsqueda incansable de un mejor país para todos. Invitamos también a nuestros queridos auditores que son miembros del grupo de WhatsApp en el caso de que se quieran unir con nosotros en las condolencias a la familia y a la memoria del presidente Sebastián Piñera, también hacernos llegar sus audios de voz al más 569-5304-3903. Repito, más 569-5304-3903. Quiero también invitar en un contacto telefónico con una persona que fue ministro del expresidente Sebastián Piñera en su segundo mandato. Estoy hablando de Julio Izammit, quien en la actualidad está haciendo un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Julio, muy buenas tardes y antes que todo mi más sentido pésame. Un gran abrazo. Muchas gracias, Juan Lagos. Aprovecho a saludar a todos los auditores y obviamente un contacto distinto dado las circunstancias que estamos viviendo, los momentos difíciles que vive el país, no solo por los incendios terribles que estamos teniendo en la quinta región y en muchas de las provincias, sino también ahora por la muerte del expresidente Sebastián Piñera que obviamente nos pilla de sorpresa. Fue un trágico accidente, nos duele su partida, acompañamos a su familia y obviamente es una noticia para todo el país que debemos valorarla en el mismo tono de lo que tú ya acabas de decir de manera tan notable. Exactamente, yo creo que una de las grandes virtudes políticas del expresidente Piñera sin duda fue la gran generación de servidores públicos en las cuales yo te destaco, pero también fuiste ministro, también trabajaste en la SECPRES. Cuéntanos un poco más una aproximación personal hacia el presidente Piñera y cómo le recuerda en estos momentos tan trágicos. Bueno, todos los auditores sabrán naturalmente que mi opinión y mi comentario más aún en estos momentos no es la de un espectador pasivo, ¿cierto? Sino alguien totalmente comprometido con el éxito del gobierno del presidente Piñera en su momento y ciertamente con rescatar los mejores aportes de ese legado al país. Yo te cuento una pequeña anécdota. Estaba terminando una prueba acá en el máster de políticas públicas en Chicago, con el celular apagado, lo prendo y la primera WhatsApp naturalmente era preguntándome si era cierto lo del presidente Piñera. Y esa desazón cuando empieza a llegar los WhatsApp, empieza a llegar los reportes de que Carabineros está buscando el cuerpo, de que la Armada está buscando el helicóptero, se entremezcla esa mínima esperanza de que ojalá lo encuentre con vida y obviamente el dolor por su partida. Del punto de vista personal, Juan Lagos, yo soy un agradecido del presidente Piñera, no solo por la oportunidad de haber trabajado en su gobierno, tanto en la Secretaría General de la Presidencia, sino que después como ministro
en bienes nacionales. Y claro, a veces el presidente Piñera tiene una imagen hacia la ciudadanía, ya sea como por su labor gubernamental, ¿cierto? Ya sea por su gestión, por su legado, pero también la parte más humana está dado desde los chascarros hasta las imitaciones de famosos humoristas. Todo configura un personaje, una idea muy potente del presidente, y yo creo que el legado de él va a ser, entre otras cosas, una generación de gente joven que fue formada en el gobierno, que fue exigida por él, de personas que quería que diéramos lo mejor de sí. Yo no te niego que una de las razones fundamentales de venirme a estudiar fue de seguir perfeccionándome, ¿cierto? Es decir, oye, yo soy abogado y quiero tener una perspectiva distinta, más quizás cuantitativa, pensando también en la exigencia de un jefe como él. Claro. Y yo creo que ese legado va a ser esta generación de gente joven y, por supuesto, cosas que la ciudadanía puede palpar de manera muy clara. No solo estoy pensando en la pensión garantizada universal, en el proyecto Esa la Cuna, en el manejo de la pandemia, sino que cosas que a veces nos llegan un poquito más al corazón, como fue enfrentar el terremoto, el rescate de los mineros. Yo creo que hay varias cosas que el presidente Piñera va a quedar marcado en la historia, y creo que es justo reconocerlo. Yo te escuchaba hablar sobre el valor de la muerte, y bueno, siempre se dice que no hay muerto malo, ¿cierto? Nadie, y siempre cuando muere alguien empiezan los procesos de canonización. Yo creo que hay que huir de esa idea de una canonización de cualquier persona que acaba de fallecer. Pero yo creo que un justo reconocimiento al presidente Piñera es naturalmente hacer un justo balance de su vida, de su obra, de su gobierno y de su legado, y yo creo que ahí el saldo es más que positivo. Y yo con esto lo digo porque, claro, estamos hablando del dolor. Yo he escuchado muchos otros exministros hablar en televisión, en la radio, y naturalmente estamos todos muy emocionados y hablamos quizás más desde el corazón que de un análisis quizás más sofisticado de lo que estamos viviendo, pero es parte también de esa historia, y estamos como grupo también muy afectados, muy orgullosos de haber trabajado con alguien como él, y ciertamente preocupados de acompañar a la familia, porque aquí se murió alguien cuya familia también nos es cercana, ¿cierto? Nos es conocida. Claro, estamos hablando de la ex primera dama, todos conocemos a Cecilia Morel, a los hijos del presidente. El presidente fue presidente de Chile 2 veces, y por tanto también creo que vale la pena dedicar minutos para apoyarlo, acompañarlo, y a la distancia poder decir que estamos con ellos en estos dolorosos momentos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. Este es un momento de un gran duelo en el cual claramente las grandes virtudes y el legado político también del expresidente Sebastián Piñera merece ser resaltado. Hablemos un poco de eso, Julio. ¿Cómo crees tú que el legado del expresidente Piñera se nos va a mostrar, a manifestar en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Sí, en el corto plazo, Juan, yo creo que todos habíamos sido testigos de esa valoración creciente del legado del presidente Piñera, especialmente en el último año y medio post-gobierno, ¿cierto? No, para nadie es un secreto que nuestro gobierno no fue extremadamente popular y salimos en momentos muy difíciles para el país. Sin embargo, a medida que avanzaban los meses, yo creo que la ciudadanía valoraba cada día más esa capacidad de gestión, de trabajo, de liderazgo que tenía el presidente, y esa capacidad de convocar a personas que dieran lo mejor de sí al gobierno. También es algo que quiero destacar: el presidente no solo era él muy talentoso, sino que creo que fue capaz de convocar a un muy buen equipo. Y no te digo eso en la lógica que sea un poco equivocada, en mi opinión, del gobierno, los mejores. ¿Dónde están los mejores? Los mejores están en todos lados, a uno y otro lado. No es que un solo sector tenga los mejores del país. No me gusta esa aproximación, pero sí me gusta esa capacidad de exigir al máximo, cosa que todos dentro de nuestro espacio diéramos lo mejor de sí. Y uno siempre estuviera pensando: si el presidente viera esta minuta, si el presidente viera este documento, si el presidente escuchara este discurso que di, ¿va a estar orgulloso, va a estar contento, o va a llegar un reto en el fondo, ¿cierto? Bueno, ese nivel de exigencia en que tú tienes a alguien que te tira permanentemente para arriba, que te está exigiendo, creo que era muy valioso. Pero tú me preguntas por el legado político, y yo creo que en el corto plazo tenemos esta valoración del punto de vista de la gestión, y del mediano y largo plazo va a haber cada vez más creo yo, se va a aquilatar cada vez más el legado político. Y el legado político del presidente, ciertamente a nivel país, como una persona que gobernó Chile 2 veces, que en momentos muy difíciles para nuestra democracia, creo yo, cuando fue víctima de injustos, acusaciones constitucionales, intentos de derrocarlo y una verdadera revolución en octubre de 2019, creo yo que va a ser recordado como una persona que mantuvo las instituciones, que mantuvo la dignidad presidencial, y en momentos de especial dificultad
fue una pieza fundamental del engranaje institucional. En un segundo nivel, Juan, pienso ya no solo a nivel país, sino también a nivel de la centroderecha, fue la persona que llevó al gobierno a la centroderecha 2 veces en los últimos 10, 20 años, y eso simplemente es una hazaña formidable. Joaquín Lavín, a quien queremos mucho, estuvo a punto de ganar, pero nos faltaron votos, ¿cierto? La persona que llegó a la moneda fue el presidente Piñera, lo hizo 2 veces, llevó a nuestra coalición al gobierno y nos dio la oportunidad de poder trabajar en el servicio de nuestros compatriotas. Y en ese sentido, también recordar que si uno ve las encuestas de hoy día, a todo el mundo le sorprendía que Sebastián Piñera siguiera apareciendo en las menciones espontáneas como próximo candidato presidencial, ¿cierto? Quizás no hubiese sido una buena idea, pero demuestra un poco esa valoración de la ciudadanía por el trabajo. Entonces yo te diría, primero, una valoración de la gestión, segundo, una valoración política, y esa a nivel político de país, institucional, pero también para su coalición. Y yo creo que ahí hay varios elementos que destacar de una vía tan larga y fructífera en la política chilena. Exactamente, estamos hablando con Julio Izammit, exministro de Bienes Nacionales del gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien ahora está haciendo un máster en políticas públicas en la Universidad de Chicago. En relación, Julio, también yo creo con el legado internacional que tú asomaste un poco en tu comentario anterior, yo creo que es una también de las grandes cosas, ¿no es cierto?, que uno puede destacar en el presidente Piñera, es decir, el poder articulador que él tuvo junto con Mauricio Macri, con Mariano Rajoy, con José María Aznar, con Calderón, con Quiroga y con tantos otros presidentes, que incluso fue absolutamente importante y vital en el respaldo de ciertas candidaturas presidenciales como la de Javier Milei en Argentina. Hablemos un poco de esa dimensión internacional del presidente Piñera. Bueno, a mí me pasaba mucho de que los líderes de derecha o de centro derecha en general no son muy populares a nivel mundial, ¿cierto? Da la impresión de que son mucho más atractivos, más sexy, diría alguien, los liderazgos de izquierda, especialmente cuando se trata de liderazgos más radicales o más revolucionarios. Algo escuchaba yo del comentario del libro que tuvo con José Francisco Lago hace un tiempo sobre el libro del buen salvaje al buen revolucionario, ¿cierto? Hay una élite intelectual internacional que le valora mucho las revoluciones siempre y cuando se hagan lejos de sus fronteras. Y un gobierno estable, con vocación de permanencia, un gobierno que hace cambios graduales, naturalmente quizás puede verse menos atractivo para aquellos que buscan cambios tan radicales, ¿cierto? Y en ese sentido, tener un liderazgo internacional a los líderes de centro-derecha les resulta ciertamente difícil. No solo enfrentan la izquierda en su país, sino una especie de una izquierda articulada a nivel latinoamericano o a nivel mundial. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque incluso antes de que la ministra Tobá anunciara al país la muerte del presidente Piñera junto a la oficina del expresidente, ya había muchos liderazgos internacionales lamentando el fallecimiento. Estoy pensando en el expresidente de Colombia, Iván Duque, el mismo presidente Milei, en Argentina, el presidente Macri, etcétera. ¿Y por qué lo hacían? Porque yo creo que el presidente Piñera fue esa especie de roca sólida de poder contribuir con su ejemplo, con su consejo a muchos otros liderazgos en la región. Cuando Colombia vivía momentos muy similares al nuestro, Juan, a propósito de la Revolución de Octubre, el estallido de violencia que vivimos, Colombia vivió algo muy parecido y Chile prestó mucha ayuda a Colombia. Yo he podido conversar con el presidente Duque después y están todos muy agradecidos del presidente Piñera. El mismo presidente Lasso de Ecuador, ¿cuántas veces no contaba su admiración hacia el presidente Piñera? Y tú dices, pero claro, a veces nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Claro. Entonces tú dices, oye, en Chile no lo valoran tanto y mira, acá uno lo escucha y todo el mundo habla de Piñera como el gran presidente. Bueno, hoy día lo hemos podido constatar. Y el hecho de que personas como él, Macri y otros hayan dado su apoyo a liderazgo como el de Javier Milei, creo yo también que contribuyen a poner parte de su prestigio en juego, y ellos pusieron parte de su capital político para apoyar el liderazgo de Javier Milei porque estaban convencidos que la transformación que impulsa el presidente Milei en Argentina era fundamental para un cambio radical de un país que se ha anquilosado, que ha tomado decisiones que en nuestra opinión han sido las equivocadas y que tienen al país con el nivel de pobreza, inflación y estancamiento que todos conocemos. Exactamente, y además hacer algo realmente
único o pocas veces antes visto, ¿no es cierto?, que es articular a expresidentes de la centro derecha en América Latina, que era un ejercicio pocas veces visto anteriormente. Julio, en relación a cómo ha sido la reacción por parte de los líderes de la izquierda, uno ha visto con mucha sorpresa y para bien, obviamente, que han existido declaraciones comedidas por parte de los grandes líderes de la extrema izquierda y de la centroizquierda también en relación al fallecimiento del presidente Piñera, y los comentarios pequeños, menores, realmente impresentables, solamente están en personajes muy menores en las redes sociales. En relación con eso, quiero preguntarte sobre cómo ves tú cierta valoración por parte de la izquierda y también, si quieres, por parte de la derecha en relación a la figura del presidente Sebastián Piñera. Sí, bueno, naturalmente con su muerte el presidente Piñera trasciende ya ahora la coyuntura, la chimuchina, y naturalmente como sale de ese nivel de análisis, ¿cierto? De esa esfera quizás mucho más de lo cotidiano, lo coyuntural, donde las palabras se las lleva el viento y donde muchos, que ahora incluso algunos de ellos nos gobiernan, creían que decir lo que querían no tenía ninguna consecuencia, ningún impacto, y fueron totalmente irresponsables en las palabras que usaban, ¿cierto? Entonces, claro, el presidente Piñera acaba de salir de ese trajín, ¿cierto? Y por tanto tiene esta valoración más estable o más permanente. Pero déjame hacerte un comentario. Tú dijiste, Juan, que estamos un poco sorprendidos, y yo comparto tu sentimiento. Yo digo, oye, chuta, qué bien reaccionó la ministra Tobado, qué bien reaccionó el presidente Boric, o está reaccionando la presidenta Bachelet, o incluso alcalde de izquierda como Claudio Castro en Renca. Y uno debería reflexionar, Juan, de que no debiéramos sorprendernos. Claro. Eso, que si eso es lo normal, eso es lo decente en política. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una política indecente en muchos años. Pero lo decente de una persona común y corriente, lo decente en el trabajo, lo decente en la vida de barrio, lo decente en nuestras casas, es tratar a las personas con respeto, aquilatando bien sus cosas buenas, sus cosas malas, saber destacar lo bueno, reconocer lo bueno, y obviamente también identificar lo malo y criticarlo. Si estamos en política, no estamos en una obra de acción social, ¿cierto? Pero yo creo que ese nivel de decencia política que ha sido tan erosionado en Chile en los últimos años, poco a poco se está recuperando. Y espero yo que quizás que esta actitud que hemos visto ya hace un tiempo de parte de la autoridad de izquierda, y ciertamente la estamos viendo durante estos días, sea su vocación democrática más permanente. Porque cuando yo veo tweets o comentarios de las autoridades actuales diciendo que el presidente Piñera fue un gran demócrata, y hace menos de 2 años, hace menos de 3 años, lo trataban como lo peor del mundo, como violador de derechos humanos, intentaron derrocarlo, lo acusaron constitucionalmente 2 veces, uno legítimamente, Juan, podría preguntarse, chuta, ¿y cuándo se dieron cuenta de esto? Claro. ¿En qué momento se dieron cuenta que al frente tenían un adversario político y no un enemigo? Que al frente tenían una persona con virtudes y defectos como todos nosotros, que era un demócrata como todos nosotros. Bueno, ¿en qué minuto se dieron cuenta? Ahora, valoro el cambio, por supuesto. Creo que es lo que corresponde a la autoridad del Estado, por supuesto. Pero espero que este cambio sea representativo de algo más permanente y no una cuestión coyuntural amarrado por el juramento de ministro o de presidente, ¿cierto? Claro, cuando son ministros y cuando son presidentes, todo el mundo se comporta de cierta manera, cuando pasan a la oposición, de otra manera. Yo siempre he comentado, Juan, que uno conoce a la gente realmente por cómo trata, no cómo trata a sus jefes, ¿cierto? Por cómo trata a sus subalternos. Exacto. O uno conoce a la gente en momentos de miedo, momentos de temor. Ahí aflora esa verdadera naturaleza. Y por desgracia en Chile conocimos la peor cara de la izquierda en medio de la violencia de octubre de 2019. Entonces, pero ¿cómo? La misma persona con la que ayer estábamos conversando ahora cree esto. ¿Y cuándo cambió de opinión? O quizás siempre lo tuvo y nos escondió. Yo aspiro a una política más decente, una política más honesta, donde podamos discrepar, donde naturalmente tenemos discrepancias profundas con el presidente Boric, con la ministra Tobay, con casi todo el gobierno actual. Pero jamás a ninguno de nosotros se le ocurriría tratarlo de antidemócrata o de la forma irrespetuosa con que lo hicieron el presidente Piñera más de una vez. Yo creo que en eso el presidente Piñera también es un ejemplo de resiedumbre, porque a veces uno es más soberbio, más vanidoso quizá, y si a uno o cualquiera de nosotros nos hubiesen tratado de una manera muy menor a cómo lo trataban a él, o los desplantes que le hicieron, o la en cierto modo humillaciones, cuando el presidente de la República te convoca a la moneda y no iban,
Y aún así el presidente, perspectiva, mirada, no cayó en la trampa de la ventaja corta, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una cuestión también importante de destacar. Yo espero que la izquierda mantenga esta actitud, creo que es lo decente, creo que es lo que nos hace bien como chilenos, y que esto no sea como 2 o 3 días a propósito de una trágica muerte de alguien como el presidente Piñera, en que se apaguen los decibeles de la política y que sea como la Teletón, ¿cierto? Como que todos somos más solidarios los 3 días antes, los 3 días después, pero después cuánto nos cuesta, ¿cierto?, ser igual de solidarios. Bueno, ese es el desafío que tenemos y la política lo tiene ahora, y espero que este momento de unidad que estamos viendo como país a propósito de la trágica muerte de quien fuera nuestro presidente, naturalmente sea una contribución un poco más permanente. Exactamente. Julio Izammit, quiero darte las gracias, quiero enviarte un gran abrazo a la distancia y muchas gracias por el contacto con Llegó la Hora en Radio Agricultura. Un gran abrazo. Muchas gracias, Juan, con el mayor gusto. Voy a estar pronto por allá porque espero poder asistir al funeral del presidente. Está todo organizándose en estos momentos. Va a ser un funeral de Estado como corresponde, como bien anunció la ministra del Interior, con un velatorio en el ex Congreso y la misa en la catedral. Esperamos poder acompañar al presidente esta última vez. Nos vemos entonces, Julio, que esté muy bien. Un gran abrazo.